Hermanos, vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir buscando, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro, allá al final de la Biblia. Vamos a tener algunas lecturas un poco largas, pero son importantes porque para que tengamos un entendimiento perfecto del contexto que vamos a estudiar. Además, nos preparamos en la lectura. Recuerden que estamos leyendo la Biblia todas las noches, 8:30 de la noche. Tenemos la lectura bíblica, ya pasamos los 100 días, así que están invitados todos. Solamente bajan el programa Zoom y pueden ingresar a la lectura de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 16. Dice la palabra de Dios. Nosotros leemos normalmente la versión Reina Valera revisada de 1960. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amén. Ahora, ¿a qué se refiere aquí el apóstol Pedro con el camino de Balaán? ¿O qué fue lo que hizo el profeta Balaán, que aquí el apóstol lo relaciona con falsos maestros? Quiero que miremos para que entendamos perfectamente.
Vayamos al libro de Números, al comienzo de la Biblia. Números en el capítulo 22. Capítulo 22 de Números, vamos a leer el verso número 8. Dice de la siguiente manera: los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balaán. También le llevaron dinero para que maldijera a los israelitas. Fíjense qué tremendo. En otras palabras, dice la Biblia que le dieron dinero al profeta Balaán para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios convirtió esa maldición en bendición. Ahora, el escritor Judas en el Nuevo Testamento también escribió respecto a Balaán. En el capítulo 1 de Judas, el verso 22 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Además, el apóstol Juan, cuando escribió en el Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, también escribió algo al respecto. En el capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 14, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Mis hermanos, fíjense que cuando nosotros juntamos estos textos bíblicos, podemos fácilmente concluir o deducir que Balaán tenía la intención de profetizar maldición en contra del pueblo de Israel. ¿Se imaginan? En contra del pueblo de Dios, guiado o motivado por la codicia, por el amor al dinero. ¡Qué tremendo! Y no solo eso, sino que encontramos también en la misma palabra de Dios que Balaán, viendo que sus planes fracasaron por obra de Dios, entonces él animó al rey de Moab para que enviara a las mujeres moabitas y pudieran seducir a los hombres de Israel, para que de esa manera el juicio de Dios cayera sobre el pueblo. Qué tremendo, mis hermanos. Quiero que volvamos ahora a nuestro texto inicial, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, por favor. Vamos a leer el verso 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16. Dice la palabra de Dios: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjense lo que dice el verso 15. Han dejado el camino recto. Ahora, ¿qué significa camino en la Biblia? Mis hermanos, la expresión camino simboliza o representa la fe cristiana. Eso nos lo enseña la misma palabra de Dios. En el libro de Hechos, por favor, en el capítulo 9, Hechos, en el capítulo 9, el verso 1 y 2 dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, fíjense, de este camino, o sea, de la fe cristiana, los trajese presos a Jerusalén. Y en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 22, verso 4, nos dice también lo siguiente. Hablando Pablo decía: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así que con base en estos textos bíblicos, el camino que hace referencia aquí el apóstol Pedro tiene que ver a la fe cristiana. Por consiguiente, el apóstol Pedro aquí está afirmando que esta clase de maestros, que esta clase de predicadores, que esta clase de guías,
o de líderes espirituales falsos estaban dentro de la fe cristiana, hacían parte de la iglesia del Señor, pero dice que se apartaron de la fe verdadera o se apartaron del camino. Mis hermanos, el cristianismo debe ser una fe y una conducta recta para hombres de fe y para hombres de conducta recta. Pero el problema aquí era que ellos se habían convertido de la fe o habían convertido la fe cristiana en un sistema diabólico, en un sistema perverso, y por tal razón se oponían de esta manera a lo que el apóstol Pedro estaba predicando a la iglesia. De esta manera ellos acusaban al apóstol Pedro de ser legalista y de ser un hombre falto de amor. Mis hermanos, estas son las mismas acusaciones que todavía se lanzan contra los hombres que quieren predicar un evangelio de verdad. Recordemos lo que Satanás le dijo a Eva allá en el jardín del Edén. En Génesis, el capítulo 3, en el verso 1, dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mis hermanos, ¿pueden notar aquí lo que está haciendo Satanás? ¿Pueden notar la intención aquí de Satanás? No es más que clavar la duda en Eva respecto a la santidad y el amor de Dios. Era lo que Satanás estaba haciendo con Eva. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo a Eva lo siguiente: mira, Eva, tu Dios es un Dios legalista, tu Dios es un Dios falto de amor, tu Dios no quiere que tú progreses, tu Dios quiere que continúes en la misma condición. Tu Dios no quiere que disfrutes o que goces los placeres de la vida. Eva, si Dios te amara verdaderamente, como Él dice que te ama, Él permitiría que tú hicieras lo que te dé la gana. Si tu Dios te amara verdaderamente, Él no te iría a condenar sencillamente por comer un fruto. Eva, ¿cómo puedes llegar a creer que Dios te ama si lo único que Dios ha hecho es imponerte un montón de normas, de reglas y de prohibiciones? Mis hermanos, ¿sabían que desde el inicio de la creación todavía todos los siervos de Satanás usan la misma estrategia que usó Satanás respecto a las verdades de Dios? Para todos aquellos que quieran caminar por el camino de verdad. Estos siervos de Satanás siempre, mis hermanos, siempre oído, siempre van a acusar de faltos de amor, de ignorantes, de anticuados, de legalistas, a todo aquel hombre que quiera predicar el evangelio de verdad, a todo aquel que quiera predicar el evangelio de la cruz. Mis hermanos, tenga esto presente. Usted nunca va a ver a Satanás predicando desde un púlpito. Es decir, nunca vas a ver al diablo con cola, con cachos y con estridente o con tridente, predicando desde un púlpito literalmente. Eso, mis hermanos, nunca va a pasar. Si usted está esperando ver eso para creer, estás perdido, estás frito, porque eso nunca va a suceder. Pero ¿saben qué, mis hermanos? ¿Cómo se va a manifestar Satanás? Como la Biblia lo presenta, como un ángel de luz, es decir, como un predicador suave, carismático, bondadoso, elocuente, humanista. Mis hermanos,
aquellos predicadores que enseñan el evangelio de la cruz, que enseñan el evangelio del pecado y la condenación, siempre van a ser vistos por estos siervos de Satanás como ignorantes, como anticuados y como hombres faltos de amor. Es la misma estrategia que usó Satanás desde el comienzo. Satanás no se ha silenciado. Él sigue usando las mismas estrategias del comienzo, que no es más que el engaño y la manipulación a los seres humanos. Los siervos de Satanás, mis hermanos, siempre te van a llamar a huir de la cruz a la cual Cristo te dice que debes cargar. Ese es el trabajo de los siervos de Satanás. Satanás siempre va a usar a sus siervos para predicar paz cuando no hay paz. Sus siervos siempre te van a predicar lo que tú quieres o lo que tú deseas escuchar. Pero mis hermanos, recuerden que Satanás siempre ofrece lo mejor al comienzo, pero el final es dolor y sufrimiento. Jesús siempre te ofrece lo mejor al final, aunque al comienzo algunas veces va a haber sufrimiento o va a ser difícil. Mis hermanos, el verdadero hombre de Dios siempre te va a corregir y a exhortar cuando Él ve que estás caminando por un camino que te conduce a muerte. Y no por ser legalista, anticuado o ignorante, sino porque anda en el camino verdadero y en el amor del Señor. No en ese falso amor manipulador que encontramos hoy en el nuevo evangelio. Eva fue engañada y manipulada por el diablo allá en el jardín del Edén y llegó a pensar que realmente Dios no la amaba porque le impuso unas normas de obediencia. Hoy, mis hermanos, hay miles y millones de personas en el mundo entero que están creyendo todavía esta verdad desde el Edén. A mucha gente, cuando se le predica que el camino del Evangelio, que el camino del Señor es un camino santo, es un camino recto, es un camino de entrega, de autonegación y muchas veces de sacrificio, entonces muchas de esas personas se apartan de ese camino, porque tal vez ese camino no satisface sus expectativas y sus exponentes son tachados, repito, de anticuados, de ignorantes y de faltos de amor. Es la misma mentira, recuerden, presentada allá por Satanás desde el comienzo. Porque el libertino, el que quiere hacer lo que bien le parezca, el que tiene comezón de oír, el que solamente quiere que sus deseos o sus caprichos sean satisfechos, el que quiere solamente alimentar su ego, esa persona o ese hombre siempre va a huir de ese camino, porque él nunca va a estar dispuesto a transitar ese camino recto de santidad, de entrega y de devoción al Señor. El apóstol Juan, en su primera carta, allá al final de la Biblia, en el capítulo 5, por favor, nos escribe lo siguiente. Capítulo 5, verso 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Oído, sus mandamientos, dice la Biblia, no son gravosos. ¿Saben qué significa esto? Que para los hijos de Dios, que para los que transitan el camino de verdad, sus mandamientos son un deleite, sus mandamientos son una delicia. Mis hermanos, llegamos a amar sus mandamientos, pero para aquellos falsos creyentes, dice, sus mandamientos son una carga. Los mandamientos de Dios son un fastidio, incomodan y reprimen. Mis hermanos, el que ama el camino recto, aborrece el camino de Balaán. Y el que ama el camino de Balaán, va a aborrecer el camino recto. Son dos caminos diferentes. Son dos caminos que conducen
a un destino diferente. Quiero que miremos, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro, texto que estamos leyendo inicialmente, segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 22 nos dice lo siguiente: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué significa este proverbio? Lo voy a explicar con un ejemplo. Pensemos en un hermoso perrito, una mascota. Imagínese el perrito más hermoso y exótico que usted puede imaginarse. Usted puede alimentarlo de la mejor manera, darle la purina más fina del mundo, mantenerlo pulcro y perfumado. Pero un día de estos, ese perrito va a vomitar. ¿Y sabe qué va a hacer? Se va a comer su vómito. ¿Saben por qué? Porque esa es su naturaleza. Es perro, es perro. Y esa es la naturaleza del perro. Ahora, pensemos en un cerdito. Usted puede tener o conseguir un pequeño cerdito como mascota. Tenerlo también muy limpio, muy pulcro, muy perfumado, con su corbatín de mascota. Pero ¿saben qué va a pasar un día de estos? Cuando tú te descuides, ese cerdito va a salir y se va a revolcar en el lodo. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza del cerdo. Así que tú puedes estar, o alguien puede estar por muchos años dentro de una congregación, puede llegar a ser un líder, puede llegar a ser un gran siervo en esa congregación, puede llegar incluso a ser pastor o a autodenominarse apóstol o profeta. Pero si no ha nacido, si no es un hijo de Dios, mis hermanos, cualquier momento va a volver a su naturaleza, al lodo y al vómito, porque es perro o es cerdo. Esa es su naturaleza. Amigo, alguien dijo: tú puedes dormir en un hangar y por eso no vas a amanecer siendo avión. El adagio popular dice: el hábito no hace al monje. Así que no es extraño que personas que llevan años en una congregación, de un momento a otro abandonan ese camino, abandonan esa congregación y se apartan del camino, porque además eso ya está escrito, está profetizado en la Biblia. En la primera carta del apóstol Juan, al final de la Biblia, en el capítulo 2, verso 19, la Biblia dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En nuestro texto de origen, nuevamente, por favor, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, donde estamos, el verso 15 continúa diciendo, estábamos leyendo el verso 15 y continúa diciendo: y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, fíjense, el cual amó el premio de la maldad. O sea, el apóstol Pedro aquí nos está enseñando que ellos han abandonado el camino recto, que han abandonado su fe. ¿Saben por qué? Porque sencillamente su naturaleza no había cambiado. Continuaban siendo perros y continuaban siendo cerdos. Y se disponían, dice el apóstol, a seguir el camino de Balaán. Dice: el cual amó más el premio de maldad que la santidad. Y ahí, mis hermanos, radica el problema para muchos, que aman más o que pueden llegar a amar más el dinero que la santidad. Amar más el dinero que la devoción y el amor a Dios. Ahí estaba el problema de Balaán. Amaba más el premio de la maldad. Balaán, siendo un profeta de Dios, fíjense, se disponía a maldecir al pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque le estaban dando dinero. Estaba motivado por el dinero, por la codicia.
y se disponía, repito, a maldecir al pueblo de Israel por unos cuantos pesos. Se disponía a predicar lo que su mejor pastor quería que predicara. El apóstol Pedro nos dice al respecto de esta clase de hombres algo bien duro. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, el verso 3, y para esta lectura quiero utilizar la versión del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice la palabra de Dios: esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. El mismo texto bíblico en la Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Mis hermanos, yo sé, y es bíblico, que una iglesia necesita sostenerse económicamente, pero no podemos abusar, no podemos manipular ni engañar a la gente para obtener ganancias deshonestas. Eso es precisamente lo que aquí el apóstol Pedro nos está enseñando. Ahora, según muchas de esas doctrinas extrañas que se están enseñando hoy día, quieren dar a entender que el ser pobres es un pecado, que el ser pobres es una maldición. Mis hermanos, si el ser pobre es una maldición, permítame decirle que Jesús estuvo bajo maldición. Los profetas del Antiguo Testamento estuvieron bajo maldición. Los apóstoles todos estuvieron bajo maldición. Los primeros cristianos estuvieron bajo maldición. Mis hermanos, permítame decirle bajo la autoridad de la palabra de Dios que la Biblia no enseña que ser pobres es una maldición, que ser pobres es pecado. De hecho, el Señor Jesús enseñó que siempre va a haber pobres entre nosotros. Él no dijo que siempre iba a haber malditos, siempre va a haber pobres entre nosotros. Entiendan lo siguiente, mis hermanos, no es lo mismo tener la gracia y el favor de Dios que tener dones llamativos. Tenga la certeza que Balaán tenía muchos dones muy llamativos. Tenga la certeza que Balaán era un elocuente predicador, era un hombre con muchos dones. Así que, mis hermanos, no nos podemos confundir. No son los dones los que identifican a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. ¿Se han dado cuenta que en el mundo secular los artistas, los músicos, los cantantes son mucho más versátiles, mucho más profesionales, mucho más preparados que los artistas cristianos? Ahora, eso no los hace automáticamente hijos de Dios. O por ser un gran orador, significa que eso lo hace automáticamente un verdadero hombre de Dios. No, mis queridos hermanos, no por ser parte de un ministerio, no por ser un siervo en una congregación, eso lo va a hacer un verdadero creyente de Dios. Y esta es la razón por la cual muchas veces somos engañados, por la cual muchas veces engañan a la gente. Pero puede decir alguno: oh, pastor, pero ¿usted acaso no ve cómo ora el hermano? ¿Usted no ve cómo predica con esa elocuencia? ¿No ve cómo derrama lágrimas sobre el altar? ¿No ve con el fuego con el que ora el hermano? Mis hermanos, recuerde esto: no podemos juzgar a los hombres por sus dones. Debemos juzgarlos por la palabra. Si lo que predican no está de acuerdo con la palabra de Dios, no está acorde con la palabra de Dios, no podemos llamarlo un hombre de Dios. Miren,
el escritor Timoteo escribió algo tremendo al respecto. En la primera carta del profeta Timoteo, en el capítulo 6, por favor, el verso 9 nos dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Miren qué tremendo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mis hermanos, fíjense que aquí no dice que el dinero, sino dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Realmente necesitamos la sabiduría de Dios y no dejarnos engañar por dones llamativos. Balaán aquí, mis hermanos, representa a los falsos maestros que se dejan mover por los deleites, por los placeres y por el amor al dinero. Debemos preguntarnos todos nosotros, ¿cuál es el premio que estamos siguiendo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿La de Balaán o la de Moisés, quien siendo heredero de Faraón, quien siendo hijo de la hija de Faraón, dice la Biblia que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, dice que gozar de los deleites temporales del pecado? Dice la Biblia, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Qué tremenda verdad. Moisés tenía delante de sí la tentación del poder económico, del poder político, del rango de posición, de los títulos, del honor, todo, mis hermanos, todo lo que un hombre ansía tener. Pero qué curioso, mis hermanos, que muchas personas, muchos hombres, por querer alcanzar estas cosas, se apartan del camino de la verdad. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos ha querido enseñar o meter la idea de que alcanzar estas cosas es alcanzar la gloria y el éxito. Moisés se ve enfrentado, mis hermanos, a tremendas tentaciones. Y él le dice a la hija de Faraón, yo no quiero fama, yo no quiero poder, yo no quiero gloria, yo no quiero dinero. ¿Saben por qué? Porque él había entendido perfectamente que todo lo que el mundo nos ofrece es pasajero, es temporal. Moisés tal vez estuvo haciendo cuentas y él vio que las glorias del futuro sobrepasaban los placeres del presente. Él entendió que era mejor estar bien con el rey de reyes que con el rey de Egipto. Él entendió que era mejor ser hijo del rey de reyes que ser nieto del faraón. Y escogió Moisés el camino de verdad. Moisés de alguna manera había aprendido, o de alguna manera estaba en su corazón, que los vituperios de Cristo, mis hermanos, tenían más valor que todas las riquezas, los tesoros y los placeres del mundo. ¿Sabían ustedes que hay personas en las iglesias que están ahí porque ambicionan poder, porque ambicionan dinero, porque ambicionan gloria, protagonismo, pero no tienen ningún interés en la santidad y en la devoción a Dios? Si alguna de esas personas son removidas de esos cargos, ¿saben qué va a pasar? Muchas se van a ir de la iglesia porque no estaban ahí por amor a Dios, sino por amor a ellas mismas. No querían que el nombre de Dios fuera glorificado, sino querían que sus propios nombres fueran glorificados, porque querían exhibirse para mostrarse a sí mismas.
Es triste, pero es la realidad. Vamos al libro de Números, por favor, para entrar ya en el desenlace de esta enseñanza. En el libro de Números, por favor, el capítulo 22. Números capítulo 22, versos 21 al 35. Vamos a leer. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaán dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaán: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaán fue con los príncipes de Balaaj. Fíjense, mis hermanos, que en esta historia encontramos una tremenda paradoja. El asna, dice el asna, una burrita, una burra, tuvo la capacidad de ver al ángel de Jehová, pero el profeta no pudo verla. Como quien dice, el profeta estaba más ciego que una burra. Una burra tenía más discernimiento que el profeta de Dios. Qué tremendo, mis hermanos. Dice que Balaán azotó a su asna por haberse desviado de su camino físico. Pero él no podía entender que él ya se había apartado del camino espiritual desde hacía tiempo. Esto, mis hermanos, nos enseña nos enseña el poder del endurecimiento de nuestro corazón por causa del pecado. Cuando estamos espiritualmente mal, ¿sabe qué hacemos? Comenzamos a juzgar a los demás. Comenzamos a ver a los demás como pecadores, mientras que nosotros nos consideramos muy buenos. Llegamos a culpar a todo el mundo que nos rodea, mientras que nosotros somos los que realmente estamos mal espiritualmente. Lo más triste es que este pobre animal, quien salvó la vida de Balaán, y en lugar de Balaán agradecerle, la cogió a palazos, la azotó, dice la Biblia, por 3 veces. Mis hermanos, podemos darnos cuenta lo que hace el pecado.
el pecado en nuestra vida todo lo tergiversa. El pecado, mis hermanos, nos quita el juicio y nos hace perder el control. Mi amigo, si tú estás viviendo en pecado o si tú estás consintiendo el pecado, puedes estar seguro que en algún momento alguna burrita en tu vida va a sufrir las consecuencias de ese corazón endurecido y falto de arrepentimiento. Cuando nuestro corazón se endurece, cuando comenzamos a consentir el pecado, ¿saben quién va a pagar las consecuencias? Generalmente nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros hijos, personas que están a nuestro alrededor, van a sufrir las consecuencias de un corazón endurecido y de un corazón no arrepentido. Fíjense que Balaán dice, iba motivado por su avaricia. Le habían pagado, le han dado unos cuantos pesos para proferir maldición sobre el pueblo de Israel, pero la burrita se le interpuso en su camino y por eso Balaán se llenó de ira y la azotó. Mis hermanos, esto debe ser un llamado para todos nosotros. Si no confesamos nuestro pecado, si comenzamos a consentir dentro de nosotros nuestro pecado, mis hermanos, alguien va a sufrir un día de estos. Alguien que esté cerca de nuestra vida va a sufrir esas consecuencias. Para finalizar, vamos al último texto bíblico que leímos en 2 de Pedro, en el capítulo 2, el verso 17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fíjense que la Biblia dice que estos hombres, aunque son llamados fuentes, pero son fuentes que no producen agua. Son fuentes que no producen absolutamente nada para el hombre. Muchas cosas de ellos pueden salir, mis hermanos, pero nada que sacie la sed de Dios. Solo son palabrerías y más palabras. Miren, generalmente yo siempre que escucho a estos falsos creyentes enseñando o predicando sobre sus enseñanzas, siempre escucho decir, cosas grandes van a venir sobre ti. Cosas grandes para el 2020. Bueno, algunos ahí tienen sus cosas grandes. Yo me pregunto, ¿a cuáles cosas grandes ellos se refieren? ¿Serán a elefantes, a ballenas? No sé a qué cosas grandes se refieren. Pero mis hermanos, la única cosa grande que el Hijo de Dios, que el creyente verdadero debe estar esperando, es la gloriosa venida del bendito Santo Hijo de Dios, Rey del universo. ¿Qué otra cosa más grande aparte de esa podemos esperar? ¿Qué más? Mis hermanos, si usted termina de leer la historia de Balaán, se dará cuenta que Balaán, o que la Biblia dice que Balaán al final murió a espada. Murió a espada. ¿Qué significa esto? Mis amigos y mis hermanos, no podemos jugar con Dios. Nadie es más listo que Dios. No pretenda engañar ni manipular a Dios. Nadie puede jugar con Dios. Nadie. Porque ¿saben qué? El que intente jugar con Dios va a salir quemado. No tenga la menor duda. Mis amigos y mis hermanos, si este mensaje, si esta enseñanza ha tocado tu conciencia, yo quiero recordarte lo que la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora hoy el día de salvación, he aquí ahora el tiempo aceptable. Quiero invitarte para que ahí donde estés,
Tal vez estés en la cama, en el comedor, en cualquier sitio donde estés. Te invito para que cierres los ojos por un minuto y oremos un momentico a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo quiero orar especialmente por cada una de esas personitas que están en este momento escuchando tu palabra. Yo quiero pedirte, amado Dios, que tu gracia, que tu misericordia, que tu poder toque, alcance ese corazón. Tal vez sea un corazón endurecido, tal vez sea un corazón incrédulo, tal vez sea un corazón que ha sido engañado, que ha sido manipulado, pero hoy el Señor te dice que Dios es un Dios de verdad, que Dios no engaña, que Dios no manipula. Engaña el hombre, manipula el hombre, pero Dios es un Dios de verdad y su palabra es verdad. Bendito Dios, toca la vida de esa personita. Tú conoces, tú has dispuesto, Señor, tal vez el tiempo aceptable. Tú has dispuesto tal vez el día de salvación para una personita. Y hoy, Señor, yo te ruego, yo te suplico que seas tú, Padre Santo, tocando esa vida. Que seas tú, Padre Santo, trayendo ese convencimiento, trayendo ese arrepentimiento a cada una de esas vidas que están escuchando hoy tu palabra, Señor. Permíteles, Padre Santo, que puedan comenzar a disfrutar y a gozar el gozo de tu salvación. Tu palabra dice, Señor, que quien a ti va, tú no lo rehusas. Padre Santo, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia, Padre Santo, tienen el poder de alcanzar aún aquellos corazones incrédulos, aquellos corazones endurecidos que han rechazado tu verdad, que han sido engañados y manipulados, que tal vez han sido discipulados de una manera incorrecta. Pero tu palabra, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, tiene el poder de dar vida aún a lo que está muerto. Por eso hoy, Señor, yo te pido y te ruego, Señor, por cada una de esas personitas que tienen el privilegio de escuchar hoy tu palabra. Tu Padre Santo dispusiste el tiempo perfecto, el momento perfecto. Dice tu palabra para que nadie tenga excusa, para que no haya ninguna excusa del conocimiento de tu verdad. Bendito Dios, gracias, amado Jesús, por este tiempo hermoso y maravilloso que tú has permitido, Señor, disfrutar en tu presencia y haber podido recibir de ti el consejo, el alimento, aún la exhortación. Bendito Dios, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús, amén y amén.